Demasiado mito Demasiado y tabú. mucha huevada en realidad. Entonces, debido a las alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario, que son muy sensibles al sistema genital, es normal, y por favor normalicemos y entendamos que es normal para que no se muera de vergüenza, que usted tenga menos ganas, menos líbido, o incluso, si está muy estresado, se le pueda bajar una erección. Jóvenes, eso pasa y le ha pasado al 90% de la población masculina alguna vez en su vida. Y no pasa nada. Nadie se muere, no es terrible, usted no es menos macho. Es un tema hormonal. Su cerebro influye sobre la respuesta hormonal, inevitablemente. Le guste o no le guste. El problema suele estar asociado a que cuando somos adolescentes, nuestros niveles hormonales son tan altos que tú ves una mosca pasar y literal se te para. Literal, es así. Sobre todo en la pubertad, en los primeros picos hormonales, la hipersensibilidad hormonal que tenemos es tanta que tú terminas creyendo que la cosa funciona como en forma por espontaneidad, como que tú no tienes que hacer ningún esfuerzo al respecto, que en cualquier condición la hueá funciona. Pero tú a medida que maduras y tus niveles de testosterona se estabilizan, empieza a afectar mucho tu estado emocional a la respuesta sexual. Mucho. Entonces, el estrés, el agotamiento, las preocupaciones van a influir tanto en la libido sexual como en tu respuesta física. Y puedes tener cambios en las erecciones y eso es normal. No pasa nada. Nadie se muere. Y al igual que pasa con el tema de la ovulación y el embarazo, la mujer mientras más se preocupa, más se altera la ovulación. Mientras usted más se preocupe de ese evento de pérdida de erección que tuvo, ¡ay, qué terrible! No, guachita, te juro que nunca me había pasado, primera vez que me pasa. No, debe ser, no, quizás comí mucho. No, pero guachita, no, si nunca me va a pasar. Mientras más te estreses, al igual que pasa con el tema de la ovulación, más probable es que te vuelva a ocurrir. Porque el rollo mental que te estáis pasando genera un impacto a nivel del sistema límbico, que a su vez genera un impacto en el eje hipotálamo hipoficiario, aumenta los niveles de cortisol, disminuye los niveles de testosterona, disminuye la irrigación peniana y usted tiene una peor erección. ¿El cortisol es el del estrés, profe? Sí. Entonces, de aquí para adelante partamos desmitificando algunas cosas, por favor. ¿Sí? Nadie se va a morir porque en alguna ocasión a usted se le bajó. Eso pasa. Y si usted está muy estresado, muy agotado, lleno de preocupaciones, pensando en otra cosa, le puede ocurrir. Y tiene que partir entendiendo que es muy frecuente. ¿Ya? No se habla entre hombres. Generalmente casi nunca se conversa entre hombres, o si se dice como en talla, en tono talla, así como, no, porque ¿sabes qué se pasa? No, la weá, sí, no, weá, ¿qué pasa, compadre? La weá, sí. Pero si ese es el estúpido diálogo que establecemos con respecto a nuestra propia sexualidad, que es una huevada. ¿Ya? Entender que es normal te va a ayudar a no caer en sentirte culpable y angustiado al respecto. Y una recomendación al respecto, cuando tengas otro encuentro sexual, trata de relajarte y no preocuparte tanto de la erección como de cariñitos, masajes, ver películas, otras cosas que te ayuden a relajarte y te vas a dar cuenta que solito va a funcionar todo muy bien. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que funcionan también los afrodisíacos chantas? ¿Cómo eso? Porque Los de las brujas, porque te dicen, no, Michi, tomes esta poción y va a ser como un toro. Porque te la venden tan bien, que actúa como un placebo. Correcto. Los afrodisíacos se venden más para hombres que para mujeres. Voy a botar todo. No, porque son placebos, son falsos, lo convencen. ¿Hay compuestos químicos que tienen efecto afrodisíaco? Sí, pero son poquitos, muy poquitos, ¿ya? La mayoría de lo que nosotros conocemos como afrodisíacos naturales, la gran mayoría, lo único que hacen es mejorar la irrigación de la zona genital. Y eso por sí solo no mejora la respuesta sexual. Ayuda un poco, pero por sí solo no resuelve, por ejemplo, un problema de erección. No lo resuelve. Y por eso aparecen compuestos que son mucho más complejos, como el Viagra, que es el sildenafilo, o la yombina, que efectivamente genera una respuesta no solo vascular, sino que nerviosa mucho más exagerada. Pero no es común, los verdaderos afrodisíacos son muy escasos.
Pero y el tema, cuando dicen el tema también de cuando uno consume marisco y esas cosas, eso también es como... Solo son efectos mínimos de mejora de la irrigación. Mínimos. Todos son efectos mínimos, la mayoría de esos. Entonces, hay un tema más psicológico detrás. Mientras más cómodos y relajados nos sintamos con nuestra pareja, la respuesta sexual va a ser mejor. Y habitualmente eso se suele asumir que solo ocurre en las mujeres. Que la mujer necesita sentirse cómoda con su pareja. Que la mujer necesita estar relajada. Los hombres también. Pero en nuestra cultura, ¿cómo se llama? Androcéntrica, machocéntrica, no, pues rendimos donde sea, cuando sea, como sea, de cabeza. La cosa no funciona así realmente. ¿Ya? Pero se oculta. ¿Ya? Ahora, funciones generales del sistema. Vamos a tener la producción de gametos, por un lado, espermios y óvulos respectivamente, producción de hormonas y la sustentación del embrión y el feto. Ahora, para poder estudiar tenemos que estudiarlas por separado porque son estructuras distintas, que han madurado en forma divergente. Embriológicamente provienen de donde mismo, que eso también lo vamos a ver, pero provienen de lugares divergentes durante la maduración. Por tanto, vamos a partir con anatomía y fisiología del sistema reproductor masculino, hoy. Anatomía en general. Vamos a tener órganos internos y externos. Los órganos internos del sistema reproductor masculino van a ser particularmente los testículos, que son los más importantes como órganos primarios, y las vías espermáticas, que corresponden a todo lo que está en lila acá, ¿ya? Vías espermáticas, y las glándulas anexas. El sistema reproductor tiene varias glándulas anexas. Tenemos la próstata, las vesículas seminales, las glándulas de Cooper. ¿Ya? Y a nivel externo, vamos a tener el pene propiamente tal y el escroto como la piel que recubre los testículos. Y también, por favor, empecemos a utilizar correctamente los nombres de las cosas. El escroto no son los testículos. Exacto, el escroto es la piel que contiene, es la bolsa escrotal que contiene los testículos. ¿Ya? Es la bolsa escrotal que contiene los testículos. Bueno, dígame. Pero eso pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, por favor, el escroto no son los testículos. Hay gente que aborda el escroto como si fueran los testículos y no son los testículos. El escroto es la piel, la bolsa escrotal que contiene los testículos en su interior. ¿Ya? Testículos primero entonces. Los testículos son dos órganos simétricos de tamaño muy parecidos, pero no necesariamente iguales. Puede haber un testículo más grande que el otro y eso es normal. Ahora, la diferencia entre tamaño no debe ser mayor a 1/3 del tamaño. Jamás. Un testículo puede ser así y el otro testículo puede ser así, más o menos. Que es como la máxima diferencia que podemos encontrar, ¿ya? Nunca más allá de 1/3 del tamaño, más, porque eso es una alteración patológica, ¿ya? Normalmente deberían tener un tamaño muy semejante. Puede haber una pequeña variación de tamaño, así como también le ocurre a las mujeres con los pechos, que hay un pecho más grande que otro, también ocurre. Pero en los testículos particularmente es importante que la variación de tamaño no sea mucha, ¿ya? Están contenidos dentro de las bolsas escrotales y son ovoides. ¿Qué significaba oides, la raíz? No, oides. Parecido a. Oides significa parecido a. Y la raíz latina ovo significa huevo. Por tanto, parecidos a huevo. Literalmente los huevos. Tal cual. Literal. Están fijados, y esto es importante, a la base del escroto por un ligamento de la base. Este ligamento de la base es un ligamento bastante ancho, tiene esta forma, y mantiene los testículos en una posición fija. Los testículos tienen una cara frontal y una cara posterior, y esas posiciones no deben cambiar. Los testículos tienen en forma fija una cara frontal y una cara posterior, no se dan vuelta. No deben darse vuelta. Porque si se dan vuelta, ocurre una situación patológica que se llama torsión escrotal. Voy a explicar eso.
Hacia arriba vamos a tener el cordón espermático, que es un canal que lleva tanto el canal seminal, los vasos sanguíneos, las vías linfáticas y los nervios que entran en el testículo. ¿Ya? Todo esto va junto en el cordón espermático. Si yo agarro esto y lo giro, esto se retuerce, cortando la circulación. ¿Se entiende? Por eso es importante que el testículo no se retuerza, no se gira. Porque si yo giro por acá, por arriba se va a retorcer. Y voy a hacer esto, cortar la circulación. Eso se llama torsión testicular, es muy poco común, pero ocurre. Ocurre principalmente porque el ligamento de la base es demasiado laxo, muy largo. Debería ser ancho y corto para mantenerlo fijo. ¿Cuándo ocurre? Y esto también es importante que lo sepan. ¿Cuándo ocurre una torsión testicular? Casi siempre después de la actividad, después de tener actividad física. Al estar en reposo después de actividad. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos actividad, te subes a la bicicleta, corres detrás de la pelota, te agarras a pelear, qué sé yo, tienes actividad física, los testículos tienden a recogerse como mecanismo de protección, ¿ya? Para disminuir el riesgo de golpes. Eso gracias a un músculo que se llama músculo cremaster, que tira el testículo hacia arriba, desde la ingle. Entonces el testículo se levanta. Cuando usted después se acuesta, el testículo se relaja y los testículos bajan. Durante ese movimiento, si el ligamento de la base es muy laxo, muy blandito, se puede pasar esto y torcer, generando la torsión testicular. Es muy clásico, yo lo he visto hartas veces, niños que llegan después de un partido de fútbol o de básquetbol o que andaban corriendo, llegan a su casa y una hora después estaban acostados o mirando tele y empiezan con dolor y cada vez más dolor y se les empieza a inflamar el testículo y les duele y ya se están muriendo. Y eso es porque ocurre una torsión testicular. Las torsiones testiculares se resuelven de urgencia, porque de lo contrario puede perder el testículo. No es tan común, porque lo normal es que el ligamento de la base sea fijo, muy fijo, ¿ya? Pero ocurre. De urgencia se resuelve en forma manual, ¿ya? De urgencia se resuelve en forma manual para evitar la pérdida del testículo. El testículo se toma y se gira desde la cara externa hacia la cara interna, siempre en esa dirección, desde afuera hacia adentro, por tanto, el de allá para acá, de acá para acá. Pero después de eso hay que operar para fijar el testículo porque si no se puede volver a torcer, haciendo lo que se llama una pexia. Pexos en griego significa fijar, literalmente. Por tanto, se colocan puntos acá en la base del testículo, reemplazando la función del ligamento de la base. ¿Ya? Se llama plexia testicular o plexia escrotal. Ahora, en la cara anterior los testículos son completamente lisos y en la cara posterior vamos a tener parte de la vía espermática que se llama epidídimo, ¿ya? Que está muy retorcido, y se abre particularmente el canal deferente, que es el canal por el cual va a subir el semen. ¿Sí? Esto lo tenemos que entender también con respecto a la palpación testicular, y aquí vamos a hablar de otra patología poco hablada y poco difundida, que es el cáncer del testículo. El cáncer de testículo se previene, al igual que el cáncer de mama, con autoexamen. Y en todos lados se enseña a autoexaminarse los pechos hoy en día, pero en ningún varón le enseñan a autoexaminarse los testículos. Cosa que está muy mal. Porque el cáncer del testículo, si se detecta tempranamente, es muy fácil de tratar. Se extirpa ese testículo, total el otro sigue funcionando con normalidad, no pasa nada. Y normalmente en las dos primeras fases del cáncer testicular no hace falta más que la extirpación y a veces una quimio de baja dosis. Y no hace falta nada más, porque el testículo está extremadamente aislado, incluso a nivel circulatorio. Entonces hay muy poco riesgo de metástasis, es muy fácil de resolver. Pero si usted llega, como he visto pacientes, con un melón de coco, he tenido pacientes así, pero ¿cómo no vino antes? Es que yo como que no, en realidad como que no, pensé que era como más grande nomás. Y de repente como que empecé a notar que era mucho y como que ahí recién me médico. Pero caballero tiene un membrillo por testículo.
¿Cachai? Entonces, más tiempo. Profe, un amigo de mi papá le pasó y se lo extirparon. Sí, pues se extirpa. Yo Ahora, tengo una duda. ¿cómo se hace el autoexamen testicular? Y bueno, mujeres también es bueno que lo sepan para que le enseñen a sus parejas. O a sus hermanos, qué sé yo. El testículo se toma entre 3 dedos. Escúchame, por favor. El testículo se debe tomar entre. Escúchame, cierra atrás. El testículo se debe tomar entre 3 dedos. ¿Sí? Si me estoy haciendo autoexamen, probablemente lo voy a tomar así, queda el pulgar por delante. ¿Sí? Lo que debemos palpar por el frente debe ser completamente liso y suave. A través del escroto vamos a tomar el testículo entre los 3 dedos y hacer movimiento circular. Yo debería encontrar un testículo absolutamente liso, porque la cara frontal del testículo no tiene nada. Nada, absolutamente nada. Solo túnica alba, que se llama túnica albuginea. Liso, sin ninguna protuberancia. Y en la parte de atrás, que lo vamos a palpar con los otros dedos, vamos a encontrarnos una zona grumosa, suave, que corresponde al epidídimo. Y es normal. ¿Sí? Eso es lo normal. Si yo me encuentro en la cara frontal cualquier grumo, cualquier irregularidad, hundimiento o como cototo, hay que ir al urólogo. ¿Sí? La detección temprana, como te digo, hace que te evites muchos riesgos, digamos. No pasa nada, o sea, pero cuando le pegan a los hombres. Ya, los golpes habitualmente no son muy complicados en los testículos, son dolorosos, te lo aseguro, pero no son tan complejos y no aumentan mucho, si tienen cierta incidencia, pero no aumentan mucho el riesgo de cáncer del testículo, debido a que los testículos están cubiertos por lo que se llama túnica alba o capa alba, algo de blanco. Es una capa fibrosa, muy firme, muy resistente. De hecho, si tú haces palpación testicular, te vas a encontrar que el testículo por el frente es firme. No que sea duro, pero sí es firme. Como un huevo cocido, literal. Tiene la textura de un huevo cocido, firme. ¿Sí? Entonces, la túnica alba le da mucha resistencia a los golpes. Considerando que el testículo cuelga, es fácil que se golpee. Ahora, aquí quiero explicar otra cosa también al respecto. Varones, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento de la vida hemos recibido un golpe en los testículos. ¿Se han dado cuenta que no es el testículo el que duele, sino que duele acá arriba y hacia el abdomen? ¿Han cachado eso, no? Que te pegan, pero no te duele aquí. Te duele aquí. Y de hecho, lo clásico es que te doblas y te tomas así, la ingle y el abdomen. Porque la inervación del cordón espermático llega hasta aquí. Hacia abajo hay muy poca inervación, no tiene sensores aferentes, sensores de dolor. Y por tanto, toda la inflamación se detecta hacia arriba y todo el canal del cordón espermático sube hacia el abdomen. Entonces tú te agarras de acá y... Profe, entonces el dolor que se siente como un dolor refrescado del plexo abdominal. ¿Cómo? ¿Dolor qué? Un dolor refrescado hacia el plexo abdominal. Hacia el plexo abdominal, sí. Tengo una duda. Dígame. Yo tengo una tía que tuvieron que sacarle el útero completo, pero le dejaron los ovarios por el tema de que es importante que tenga la hormona esa. Los estrógenos. Los estrógenos sí, para que no le crezca ni vello y tenga todo lo que son hormonas femeninas. Correcto. En el hombre, en caso de que se tenga que extirpar un huevo, un testículo, sigue todo normal, No tiene que tomar mira, hormona primero, o algo. si se extirpa un testículo, el otro sigue funcionando. Cumple todas las funciones, sin problema. Si se extirpan los dos y el varón ya alcanzó la maduración sexual completa, lo que vamos a tener es una feminización progresiva. Normalmente esos varones tienen que utilizar testo inyectable. ¿Testosterona? Sí, pero en pequeñas dosis y en forma ocasional porque el cuerpo ya está masculinizado. ¿Ya? Es solo para evitar la feminización progresiva. Porque de hecho la testosterona circulante se puede transformar en estrógeno y los estrógenos se pueden transformar en testosterona. ¿Ah, sí? Sí, Vamos a ver eso, ¿no? eso lo vamos a ver en el sistema endocrino, en detalle, porque ahí tenemos que entender un poquito cómo funciona la variabilidad estructural del estrógeno y testosterona. La molécula es la misma, tiene pequeñas variaciones. ¿Ya? Lo último, profe, ¿qué entra en la prueba que tenemos en 2 semanas más? Renal. ¿Entra endocrino también? No, renal reproductor. ¿Renal y reproductor? Sí. Y la otra es la última.
La última está nervioso y endocrino. Qué amable. Mañanita no. ¿Ya? Bien, entonces, los testículos producen los espermios, ¿cierto? Y secretan las hormonas sexuales, testosterona y todas sus variantes, porque tenemos variantes de la testosterona, como por ejemplo la dihidrotestosterona, que cumplen funciones ligeramente distintas. ¿Ya? ¿Esa es la que tiene que ver con la alopecia? De hecho, la alopecia androgénica. Por si acaso, para que usted sepa, los varones más peludos de cuerpo generalmente tienden a quedar más pelados. Tienen más predisposición a la alopecia. Porque... Todos miran y eso porque habitualmente los niveles de testosterona que tienen son más elevados, se depositan más a nivel del estrato córneo de la piel y en los folículos, haciendo que el vello corporal crezca mucho, pero el pelo en la cabeza empieza a caer. Eso se llama alopecia androgénica y ocurre también en mujeres. Entonces, típico los pelados, eso es muy irónico. Los pelados completos son así peludos. Pero yo tenía un jefe igual, y tenía la mensa barba, terrible grande su barba, y aquí era pelado. Sí, típico, clásico, ¿ya? Y seguramente era muy peludo de pecho, seguramente también. Capaz que tuviera hasta pelo en la espalda. Es bien Eso probable. no sé, pero la barba está. Ahora, otra cosa importante a entender, otra cosa relevante a entender es que los testículos deben encontrarse a una temperatura más baja que el cuerpo. ¿Sí? 3 grados por debajo de la temperatura abdominal. Por tanto, si nuestra temperatura corporal normal es 36, 37 grados, los testículos deben mantenerse entre 33 y 34. Para que la producción espermática funcione bien, es necesaria esa temperatura más baja. Ese es el motivo por el cual, cuando hace calor, los testículos se relajan y cuando hace frío, se contraen. Cuando hace frío, o si usted se mete al mar, los testículos le quedan como de amígdala, se le suben, ¿sí o no? El escroto, de hecho, se contrae tanto que hasta te puede llegar a doler el escroto, tratando de proteger a los testículos del frío excesivo. Y si hace mucho calor, los testículos se relajan y el escroto se relaja. ¿Ya? ¿Qué le pasó? Me atoré con mi solita. Voy a morir. Ahora, Ya. esto es tremendamente importante porque si los testículos se mantienen a una temperatura elevada durante un tiempo corto, van a generar esterilidad temporal. De hecho, por eso existe una técnica antigua de esterilización temporal, que es el baño escrotal. Colocar a cocer los huevos. Usted se sienta básicamente en un lavatorio con agua a 40 grados, ¿ya? Durante media hora a una hora. Es suficiente para generar esterilidad temporal. Pero hoy en día no se recomienda porque aumenta el riesgo de cáncer testicular. Sobre todo si es una conducta a repetición. Por eso sabemos que los niños que no les bajan los testículos en los ocultas están en el abdomen y tienen que bajar. Si los testículos no le bajan, primero, ese testículo se va a volver estéril y a largo plazo se va a volver canceroso. Porque se mantiene una temperatura por encima de lo que debería. ¿Ya? Esto también, para que sepan, si les gusta ir a las termas, ya, si a usted le gusta ir a las termas, tengan claro de que, claro, ir a la terma de vez en cuando no te va a dejar, no te va a poner canceroso, ¿cachai? No te va a dar cáncer de testículo, pero sí, probablemente disminuya mucho tu fertilidad durante 1 hasta 2 meses. ¿Ya? ¿Sí? Así que, si va a las termas, le puede poner bueno todo lo que quiera. Con tranquilidad. Claro. Doné para las vacaciones. Claro. ¿Los pedajes? Claro, con todo. Y como les decía, los testículos son levantados o relajados por un músculo que recorre toda la ingle que se llama músculo cremaster. Ahora, el testículo a nivel estructural está, como les decía, envuelto en una túnica o en una capa alba blanca que le llamamos túnica albuginia. Esta túnica albuginia es de tejido conectivo muy resistente que le profiere protección. Y entre medio, que no sale aquí en el diagrama, vamos a tener los vasos sanguíneos. Justo entre medio
Déjenme buscar.